Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En Tela de Juicio. Recuerden que estamos en esta nueva temporada aquí todos los jueves 8 de la noche por Cosmovisión. Indudablemente uno de los grupos poblacionales más afectados con el posconflicto son nuestras comunidades ancestrales, y de eso vamos a tratar hoy, del tema de los derechos de las comunidades indígenas en nuestro país. Y para analizar el tema nos acompaña en nuestra emisión la doctora Carolina Andrea Tavares Rivera, quien es magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. Doctora Carolina, bienvenida y gracias. Gracias, Marta, por la invitación. Para mí es un placer estar acompañándolos hoy. Y también está con nosotros el doctor Milton Santa Cruz, quien es líder de la Organización Indígena de Antioquia, OIA. Doctor Milton, gracias por estar también aquí en Tela de Juicio. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, y antes de entrar con nuestros invitados, vamos a ver cuál es el contexto realmente del padecimiento, de la crisis que están sufriendo las comunidades ancestrales en nuestro país. Los pueblos y nacionalidades indígenas son uno de los grupos que más sufren el impacto del conflicto armado interno colombiano, dentro y fuera del país. En vez de disminuirse la violación a sus derechos humanos como efecto del acuerdo de paz, por el contrario, la violencia aumentó contra nuestros grupos ancestrales, enfrentando amenazas serias a su autonomía. Según cifras de la ONIC, desde noviembre del 2016 hasta el 10 de agosto de 2019, 158 líderes y lideresas indígenas han sido asesinados. ¿Cómo proteger los derechos humanos de nuestros grupos indígenas? ¿Existen garantías reales para la jurisdicción indígena y para sus resguardos en Colombia? Hoy analizaremos la situación de los pueblos indígenas colombianos en Tela de Juicio. Estamos entonces de regreso para el análisis de este tema de hoy, el análisis de la situación de los derechos de nuestras comunidades ancestrales aquí en el país. Doctora Carolina, yo quiero preguntar inicialmente cómo contextualizamos, qué significa lo que acabamos de ver en términos de la violencia, de la violación de los derechos humanos de nuestras comunidades, nuestras poblaciones ancestrales. Bueno, no es una realidad que nuestros pueblos indígenas están sufriendo por el conflicto armado, por toda la problemática que tenemos. Es algo que los afecta a sus derechos fundamentales. Precisamente desde el Consejo Superior de la Judicatura se ha regulado el tema para hacer una coordinación interjurisdiccional con el propósito de que estos pueblos puedan garantizar sus derechos fundamentales a través de la aplicación de la justicia propia, pero encaminados precisamente a que apliquen la Constitución y las leyes. Obviamente los derechos de los indígenas están fundamentados y tienen un fundamento legal que es la Constitución, en su artículo 7º, que habla de la diversidad étnica y cultural, el artículo 70, que habla de la posibilidad de fomentar la cultura, y entre ellas está la cultura de los pueblos indígenas. Entonces, precisamente desde el Consejo Superior y a nivel seccional tenemos una mesa departamental que es la encargada de fomentar esas políticas públicas, de hacer espacios de concertación y precisamente incentivar esa protección de sus derechos fundamentales. Doctor Milton, yo quiero preguntarle lo siguiente: ¿por qué en este posconflicto, si podemos denominarlo así, ha habido este resurgir, estos ataques cotidianos y permanentes contra las comunidades indígenas en sectores específicos como el Catatumbo, como el Cauca? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Para nosotros, las comunidades indígenas de Antioquia, la lucha de las comunidades indígenas no ocurre ahora. Precisamente el 12 de octubre estamos cumpliendo 527 años de resistencia. Para nosotros la violencia contra los pueblos indígenas surge a partir de ahí, sí, con siguientes estrategias, denominaciones, pero para nosotros sigue latente porque desde el Estado no se ha valorado, no ha reconocido como pueblos originarios de este continente. En Colombia hoy todavía existimos 106 pueblos resistiendo, defendiendo nuestro territorio, nuestros saberes, todo ese proceso de construcción del territorio, del gobierno propio. Lo que ocurre actualmente es que nosotros seguimos resistiendo. No estamos de acuerdo con las políticas del gobierno actuales, los que antecedieron también, porque no nos reconoce realmente, a pesar de que la Constitución Política de Colombia es muy clara y aparece a nivel del mundo, se reconoce que mejor Constitución de Colombia,
pero en la práctica no se ha hecho el ejercicio clara, pertinente, acorde a la realidad nuestra, porque tenemos la diferencia profundos en el sentido de que en qué enfoque, en qué método estamos dialogando, porque con el gobierno no nos hemos puesto de acuerdo, porque para nosotros el petróleo, el carbón, el agua es la vida de la madre tierra, por lo tanto no hemos podido de acuerdo, por eso es que siguen atacando, porque seguiremos defendiendo nuestro territorio, nuestra organización, nuestra identidad cultural. Doctor Carolina, antes de que sigamos con este análisis, creo que debo hacerle una pregunta, y es que a veces los televidentes no podrán entendernos cuál es la relación del Consejo Superior de la Judicatura con la jurisdicción indígena, realmente qué es el quehacer, qué es lo que determina que el Consejo, digamos, tenga un papel como órgano de autogobierno del Poder Judicial en términos del desarrollo de la jurisdicción indígena en Colombia. Bueno, el papel fundamental del Consejo Superior y de los consejos seccionales es precisamente hacer una sinergia y una interlocución con las comunidades indígenas para que el sistema nacional judicial sea aplicado por las comunidades, pero dentro de su justicia propia. ¿Qué es? Que esas políticas, esos mecanismos constitucionales y legales que implementamos en nuestro sistema ordinario sea implementado en el sistema jurisdiccional indígena y ellos puedan aplicar su justicia, pero no saltando ni la Constitución ni las leyes. Entonces parte de ahí el trabajo de la mesa interjurisdiccional que existe a nivel seccional, porque a nivel nacional tenemos la Comisión Nacional Interjurisdiccional, y las mesas departamentales lo que hacen es un trabajo con las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Fiscalía, el IMPEC, Medicina Legal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías, todos esos actores que hacen parte de nuestro sistema judicial nacional, que van a aportar esas herramientas y mecanismos para que sean los indígenas los que se gobiernen propiamente. Doctor Milton, yo quiero hacerle, digamos que enlazar esta respuesta, porque una de las afectaciones que han tenido las comunidades ancestrales, obviamente, pese a la protección constitucional, son sus sistemas de gobierno propio. ¿Realmente ustedes sienten que hay una protección a esos sistemas de gobierno propio ancestrales que se tiene, obviamente, desde mucho antes de la colonización? La lucha de los pueblos indígenas que se logra en la Constitución de 1991, en su artículo 246, la coordinación interjurisdiccional, es muy importante. Ahí reconoce que los pueblos indígenas tienen su propio proceso de armonización, porque para nosotros hemos analizado es que lo del el proceso de penalización no se puede mirar solo lo penal, sino también hay que mirar desde cómo armonizamos, cómo relacionamos con la naturaleza. En ese sentido, en la coordinación que estamos haciendo en la mesa de coordinación, precisamente es como entendimiento entre las dos partes, porque muchas veces los líderes o las organizaciones no conocen el procedimiento que hacen los fiscales, que hacen los jueces, y lo mismo ocurre al viceversa. Los fiscales y los jueces no conocen cómo hacemos los procedimientos propios de las comunidades indígenas en sus territorios y la organización. Entonces es un punto muy importante que nos entendamos para poder coordinar y realmente mutuamente nos ayudemos para proyectar el futuro de las comunidades indígenas en la jurisdicción. Y ya regresamos aquí a En Tela de Juicio para seguir analizando el tema de hoy, el tema de la situación de los derechos humanos de nuestros pueblos originarios. Ya volvemos aquí a En Tela de Juicio. Estamos de regreso aquí en Telejuicio en esta nueva temporada por Cosmovisión todos los jueves a las 8 de la noche, analizando un tema de los derechos de las comunidades ancestrales o las comunidades indígenas en Colombia. Doctor Milton, es indiscutible que uno de los epicentros de la violencia contra las comunidades indígenas tiene que ver con el tema ambiental, lo que ha generado, hemos tenido cerca de 160 muertes en los últimos 33 años de
personas pertenecientes a las comunidades indígenas, de líderes, hombres y mujeres de las comunidades indígenas. Realmente, ¿cuál es la disputa que hay ahí? ¿Por qué? ¿Cómo estas concepciones tan diferentes entre la cultura occidental y las culturas ancestrales podrían en un momento determinado llegar a conciliarse para evitar este tema de estas amenazas graves contra la supervivencia de los pueblos indígenas? Es como las dos miradas de lo que vemos los pueblos indígenas, cómo concibe el territorio, y el Estado colombiano con sus institucionalidades, cómo lo ve a nivel del territorio. Por las comunidades indígenas nosotros planteamos que el territorio es una mujer pedagoga, es una mujer hermosa y hacemos parte de ella, porque dependemos del territorio. Todas las cosas que tenemos, artefactos, vienen del territorio, de la tierra. Entonces, yo creo que el tema central es el enfoque, cómo lo estamos entendiendo. Para nosotros el territorio es una madre, pero para el gobierno el territorio hay que vender petróleo, carbón, otros minerales que existen en el territorio en la venta. Entonces, en ese sentido no hemos podido ponernos de acuerdo de cómo es que vamos a entender. Por esa razón, porque llegan multinacionales que los líderes que defienden de no hacer la exploración y explotación, entonces lo mandan a asesinar. Entonces ahí donde tenemos la discusión, por ejemplo en Cauca, en todos a nivel de las organizaciones que tenemos, los líderes fuertes que hemos luchado y seguiremos luchando, es el cuidado del territorio. Si no lo cuidamos, no decimos nosotros por a nivel ambiental, lo que hoy vemos es que toda la contaminación que hay, todo el cambio climático, no es por ser humanos, sino que hay más explotación de carbón, de minerales, eso es lo que está presentando. Entonces, ahí estamos la discusión de yo creo que vamos a entender de cómo es que vamos a cuidar nuestro territorio. Doctora Carolina, pero desde la perspectiva constitucional, ¿cómo realmente se protegen las cosmogonías, estas maneras de ver y de entender, por ejemplo, los territorios de las comunidades indígenas? Es precisamente la implementación de políticas públicas, de planes de gobierno, donde se dé una prioridad al respeto que tienen los pueblos indígenas por la madre tierra. Pero el respeto por la madre tierra en cuanto a evitar como los delitos y todos los sucesos que transcurren en nuestro país frente a la explotación de cultivos, frente a la explotación minera, frente a la explotación ilegal, es que se controle ese tipo de situaciones y ese tipo de delitos para que puedan estos pueblos ver garantizados sus derechos fundamentales y puedan tener la certeza de que la madre tierra, que nos contaba Milton, que ellos protegen y que es para ellos tan importante, puedan verla garantizada y puedan seguir haciendo uso de sus territorios, porque el desplazamiento forzado y el conflicto armado son los problemas más marcados y de los que más sufren estas comunidades. Doctor Milton, quiero referirme a eso porque es indiscutible que, mire, en este instante en el país solo el 3.4, 3.5 de la población pertenece a comunidades indígenas, y ahí también es un tema que tiene que ver con este asunto de la protección constitucional y la protección desde la vida, y es el tema de la identidad cultural de los pueblos ancestrales. ¿Realmente qué garantías hay en términos de la identidad cultural de los pueblos? Los pueblos indígenas, antes de la Constitución, hemos luchado una ley que es vigente todavía, la ley 89 de 1890. Eso ha sido una herramienta fundamental de ese lugar que nacen las organizaciones indígenas, que hoy tenemos Organización Indígena Antioquia en Medellín, y a nivel del país la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC. Todo ese proceso que hemos llevado y logramos con la organización la Constitución del 91. Es muy importante, pero creo que falta es como implementar ya en sí. Nosotros no creemos que hay que reglamentar más cosas, no hay que sacar más normativas, ya constitucionalmente ya están establecidos. Lo que falta es cómo implementamos. Yo creo que es falta de la voluntad del gobierno que están gobernando en este momento de reconocer y priorizar nuestro territorio, aunque los pueblos indígenas tenemos resguardos indígenas, pero esos resguardos indígenas falta como que el mismo comunidad puede gobernar en su territorialidad. En ese sentido es que nos falta que la Constitución misma, a pesar de que está muy clara, pero falta que desde ese lugar nosotros los pueblos indígenas
coordinemos. Yo creo que la mesa va a ser muy importante, la coordinación interjurisdiccional es para poder como coordinar, dialogar mutuamente, para poder como proyectar en buenos términos del cuidado del territorio. Doctora Carolina, yo quiero hacerle una pregunta, digamos, de índole no personal, pero digamos que tiene que ver con un asunto transversal también, y es, tenemos normas, una muy bella constitución, tenemos leyes, pero la realidad es otro asunto, y es la pregunta en este sentido: ¿por qué nosotros consideramos o vemos o no vemos realmente las comunidades indígenas? ¿Por qué aparecen como si fuera un país invisible, lejano a la cotidianidad de los ciudadanos? Yo pienso que igual de alguna manera hay una barrera entre los pueblos indígenas y el resto de la población o de la comunidad. ¿Qué es lo que estamos buscando precisamente? Es que los pueblos indígenas no se vean atacados, queden incluidos y se reconozca como constitucionalmente está establecida esa diversidad étnica, respetando esos derechos fundamentales, respetando esas creencias, respetando esos valores que tienen esos pueblos, y que ellos no asuman una actitud, porque pienso que de pronto han asumido una actitud de a la defensiva, digámoslo así, porque se sienten atacados y se sienten desprotegidos. He ahí la importancia de crear estrategias de coordinación y políticas públicas para su reconocimiento. Y de esas políticas públicas y de esa coordinación hablaremos en breve aquí en Tela de Juicio. Ya regresamos entonces para seguir analizando nuestro tema de hoy, el tema de los derechos y la violación de los derechos de las comunidades ancestrales o indígenas de nuestro país. Ya volvemos aquí a Tela de Juicio. Pero primero tenemos que establecer y determinar que la Constitución del 91 reconoce la pluralidad étnica del país. Dentro de esa pluralidad étnica están las poblaciones indígenas. Desde el momento en que comenzamos a pensar en construir una política pública departamental de derechos humanos y entendiendo que el territorio antioqueño es diverso, porque nosotros encontramos en nuestro territorio desde mar hasta montañas, hasta altiplanos, dentro de ese territorio también tenemos multiplicidad cultural, y dentro de esa multiplicidad están las poblaciones indígenas. Consideramos importante que para poder incluir y poder garantizarle a estas poblaciones que inclusive su política pública, porque ellos tienen una política pública que en este momento se está actualizando, pudiese ser cubierta por la política pública departamental de derechos humanos, que lo que busca es ser sombrilla, no absorber a las demás políticas, sino cubrirlas y lograr articularlas, era necesario interlocutar con las autoridades indígenas. Entonces, para eso nos acercamos a través de la gerencia indígena con la OIA. Interlocutamos con cerca de 100 indígenas, que fue dentro de un taller participativo donde cada uno de ellos nos planteó y nos explicó las problemáticas que los pueblos indígenas antioqueños tienen. Lo que nosotros tenemos claro y lo que deben respetar las administraciones y lo que deben respetar el resto de la sociedad es que ellos tienen una cosmovisión diferente de ver ciertos procesos y de ver ciertos comportamientos. Entonces, lo que nosotros desde la sociedad digamos sociedad común vemos, podemos sancionar de una manera, ellos los pueden sancionar simplemente en un cepo, dándoles una especie de castigo físico. Ese tipo de diferencias son las que nosotros tenemos que aprender a diferenciar y a no juzgar, porque que sean diferentes no quiere decir que dentro de la cultura, dentro de la cosmovisión que ellos tienen, no sea válido y no tenga un significado y no tenga también un efecto dentro de sus culturas. El convenio 169 de la OIT da los criterios o da los parámetros para determinar cuándo entra la jurisdicción ordinaria a juzgar o a trabajar casos indígenas. El principal criterio que hay que tener en cuenta es que es la misma jurisdicción indígena autónoma para decir, vea, este caso lo maneja usted o este caso lo manejo yo. Seguimos aquí en Tela de Juicio con el tema de nuestra emisión de hoy, el tema de los derechos de las comunidades indígenas, muy a propósito del reciente celebración, conmemoración, si puede llamarse así, de lo que se ha denominado el descubrimiento de América, que otros denominan de otras maneras. Acabamos de ver, doctor Milton, el tema de la ordenanza, de lo que es la posible articulación de política pública para salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas, pero ¿usted cree que estas ordenanzas, que estas políticas son suficientes frente a la realidad de la violencia y la violación de los derechos humanos de las poblaciones ancestrales en nuestro país? Bueno, a propósito del 12 de octubre, para nosotros no es
descubrimiento ni reencuentro, sino para nosotros ha sido un genocidio de los pueblos indígenas en América Latina. A propósito de eso, a nivel de Antioquia ya no se habla Día de la Raza, habla Día de las Identidades. Hay una resolución, no recuerdo en este momento, que se expidió que habláramos en toda la educación, institución educativa, de Día de las Identidades. La ordenanza 032 fue un propósito coordinado con la Organización Indígena de Antioquia y la gobernación en su momento, pero creo que nos faltó como el diálogo permanente. Eso es lo que los pueblos indígenas hemos como exigido, como hemos pedido, es que hay mayor comunicación con la institucionalidad, con la misma organización y con sus líderes, porque muchas veces toman las decisiones sin tener en cuenta a las comunidades, porque tenemos otra perspectiva, otro enfoque metodológico. Entonces, la ordenanza pues se creó, hay un boletín donde aparece todo el proceso de cómo concertamos, pero creo que nos falta seguir como dialogando, como materializando eso, porque muchas veces el gobierno de turno no le interesa. Entonces, en esa medida yo creo que falta como de coordinación, más de comunicación, más de escucha, porque muchas veces no nos escuchamos. Yo creo que nos falta más de escuchar al otro para que realmente se materialice la propuesta que queremos construir. Doctora Carolina, en ese sentido, pues es importante que le contemos a la audiencia el tema de la mesa departamental, fundamentalmente el proyecto de acuerdo, que es un proyecto de acuerdo, digamos, para definir una política pública local respecto a las comunidades, a la protección de los derechos de las comunidades ancestrales en Medellín. ¿Realmente en qué consiste? ¿Qué es? ¿Cómo se va a materializar? Bueno, en este momento, precisamente hoy están en el segundo debate del proyecto de acuerdo en el Consejo Municipal para establecer una política pública de protección de derechos fundamentales a las comunidades indígenas. Como se había retomado o se había dicho anteriormente, las políticas públicas son fundamentales para que estas comunidades tengan la protección de sus derechos y haya un trabajo articulado con todas las entidades relacionadas y que precisamente hacen parte de la mesa departamental, Fiscalía, Comisarías, ICBF, el IMPEC, para que todos articuladamente puedan hacer un trabajo con las comunidades, un trabajo de inclusión, un trabajo donde ellas se sientan protegidas. Estas políticas públicas son fundamentales y son de gobierno. Deben ser implementadas a nivel departamental, a través de las ordenanzas, a nivel municipal a través de los acuerdos, que precisamente es el que les estoy comentando que está en debate y que esperamos que sea aprobado y pueda ser aplicado en Medellín, precisamente porque está enfocado a Medellín, y a nivel nacional, como se viene trabajando con la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional. Todos van enfocados a incluir a esos pueblos indígenas. Doctor Milton, yo quiero sacaros un poquito de lo local e irnos, porque creo que el programa no podría dejar de analizar este tema, y es el poder ciudadano de las comunidades indígenas en países como Ecuador. ¿Qué tan interrelacionados están las comunidades indígenas entre sí para llegar a un poder ciudadano como el que nos demostraron recientemente? Nosotros como pueblos indígenas hemos planteado, para lo que nos interesa la coordinación, ¿sí? ¿Cómo proyectamos? Porque yo creo que a nivel de los que gobiernan ha faltado como arranque, o sea, no tener miedo lo que nosotros hemos planteado como nuestro proyecto político organizativo. O sea, nosotros no tanto pensamos como a nivel del poder, sino cómo reconocer, valorar nuestra identidad, por ejemplo, nuestra lengua. Aquí en Antioquia hablamos 3 lenguas, está lengua gunadule, esta lengua embera, lengua embera varían chamí, eyavida, dovida, ¿sí? O sea, cómo nosotros podemos como expresar más libremente. Y también hay muchas interferencias, es verdad, o sea, como todo tenemos dificultades internas también como organización, y lo que estamos buscando, la organización indígena es como que aglutina todos los pueblos indígenas a nivel de Antioquia y a nivel de la UNIC, a nivel del país, y hay una relación permanente con otros hermanos indígenas como Ecuador, como Bolivia, que venimos trabajando como un acuerdo. No hemos hablado como políticos, sino como un pacto, como un acuerdo de armonía, de convivencia, para que la lucha, lo que siempre hemos dicho, es por el territorio, no es por otra cosa, porque para nosotros es fundamental
para cuidar, el proteger. Hemos dicho, no es para nosotros los indígenas, es para la humanidad, el territorio. El cuidado es para nosotros de la humanidad porque hoy estamos acabando con la biodiversidad, con medio ambiente. Entonces la lucha seguiremos el cuidado de la madre tierra para bien de la humanidad. Doctora Carolina, para que vamos concluyendo el programa, realmente, ¿qué nos queda? ¿Qué tan lejos está el panorama de un reconocimiento pleno, real, de un entendimiento de la diversidad cultural y sobre todo el respeto a nuestros pueblos originarios, a los cuales les debemos lo que somos realmente? Bueno, aquí va es como un mensaje a las entidades que hacen parte de esta mesa departamental interjurisdiccional, que pudimos lograr incentivarla y poder arrancarla desde este año. Hemos realizado, vamos para la tercera mesa, y el mensaje es que participen y que todos nos articulemos y podamos lograr tanto el reconocimiento como la integración y la inclusión de estas comunidades indígenas, y que le demos el valor que necesitan y que no se sientan atacadas, y que podamos sacar adelante con todos los gobiernos local, departamental y nacional las políticas públicas que necesitamos para este asunto. Ahí traigo a colación un proverbio UTE que me parece muy interesante, y es: no camines detrás de mí porque tal vez no pueda liderarte, no camines delante de mí porque tal vez no pueda seguirte, caminemos juntos. Ese es el mensaje, caminar juntos todas las entidades que estamos relacionadas con el tema y garantizar los derechos fundamentales de estas comunidades. Doctor Milton, y brevemente para finalizar realmente, ¿cuál es el llamado desde la Organización Indígena de Antioquia? Nosotros como pueblos indígenas estamos abiertos a dialogar, a escuchar y compartir los saberes y escuchar también conocimientos técnicos o la ciencia, y es, yo creo que el momento de sentarnos a hablar para construir entre todos. Y nuestra invitación como programa de la rama judicial indiscutiblemente es al respeto a las tradiciones, al respeto a la identidad cultural, al respeto a los derechos de las comunidades ancestrales en nuestro país. Un especial agradecimiento a la doctora Carolina Andrea Tavares Rivera, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura, por habernos acompañado, el doctor Milton Santa Cruz de la organización, líder de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, por haber estado con nosotros hoy analizando este tema. A ustedes los esperábamos el próximo jueves nuevamente, 8 de la noche, aquí en Cosmovisión, en esta nueva temporada de En Tela de Juicio. Que descansen y muchas gracias.